8:44 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y lo antes de irme a la pausa, pero también muy temprano cuando comentaba las noticias del día, voy a conversar con el doctor Óscar Vázquez. Él es su director de la Fundación Tierra de Hombres, filial Perú, porque ellos vienen desarrollando un trabajo bien interesante y bien importante, y tiene que ver con la justicia juvenil restaurativa, que lo que busca es jóvenes o chicos que han generado o han tenido alguna infracción o un mal comportamiento, lejos de terminar pues en un albergue o terminar en una cárcel después, puedan procesar lo que han cometido desde una perspectiva más de acercarse a la víctima, pedirle perdón, pedirle disculpas y subsanar todo lo que puedan haber cometido en el camino y reparar el daño, por cierto. Y esto es muy importante porque parecería pues una utopía, una cosa que es básicamente una aspiración, pero en la práctica tiene muchos casos sobre los cuales nos pueden contar. Doctor Óscar Vázquez, gusto saludarlo, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias. Acá para compartir un poco la experiencia. Venimos de Ginebra. Hemos organizado nosotros hace unas semanas un congreso mundial sobre justicia juvenil a nivel mundial. Y ahí efectivamente este enfoque de la justicia restaurativa es uno de los enfoques que a nivel mundial está dando muy buenos resultados, y acá el Perú está teniendo una experiencia muy significativa con mucho impacto, no solamente en el Perú, sino también en otras regiones. De acuerdo. Ahora, entonces, para que no sea una definición como la yo he planteado, sino vincular el concepto a la práctica, ¿qué cosa es lo que se puede contar es este tema de la justicia juvenil restaurativa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo y cómo se condice con la realidad, cómo se materializa puntualmente? Bueno, contarles que nosotros en el Agustino y en Chiclayo hemos venido trabajando ya desde hace varios años este tema de la justicia juvenil restaurativa. Trabajamos con los adolescentes que cometen infracciones, ¿no? La mayor cantidad de infracciones que cometen los adolescentes son robos, hurto agravado, casos de homicidio, sicariato, hemos visto muy pocos, ¿no? Pero la mayoría son infracciones que no son graves, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar con ellos, con la policía, con el Ministerio Público, con los jueces, y en lo que nosotros estamos concentrados, como tú bien lo has señalado, es en generar procesos de encuentro y diálogo entre el adolescente que ha cometido la infracción y la víctima. Trabajamos tres aspectos. Un tema es la responsabilización. El adolescente tiene que hacerse responsable, ser tiene que asumir que ha cometido un hecho, entender, comprender, conocer. La segunda, luego de que el adolescente entiende, comprende que ha cometido una infracción, que está en una situación, se busca espacios de reunión donde participan el adolescente, la víctima, la familia, la comunidad, y hacemos procesos de reparación del daño, donde efectivamente el adolescente tiene la oportunidad de expresar las disculpas y de ver de qué manera se puede reparar el daño. La víctima lo que recibe es la posibilidad de expresar sus emociones, sus sentimientos y decir cómo le gustaría sentirse reparado. Hacemos un plan, se hace un plan, esto con el conocimiento del fiscal o del juez, se cumple ese plan de reparación del daño, si hay que devolver algo, si hay que pagar algo, si el chico tiene que hacer un servicio a la comunidad, se hace eso. Y luego el tercer aspecto es la reintegración del adolescente a la comunidad. Pero son pasos sucesivos, ¿no? Primero la responsabilización, luego debe reparar el daño, y una vez que ha reparado el daño debe apoyársele para que este chico retorne a la comunidad y no vuelva a cometer una infracción. Hemos atendido cerca de 2.500 adolescentes durante estos años. 1.500 han entrado al programa nuestro, y casi el 93% de estos chicos que han trabajado con nosotros no han vuelto a cometer otra infracción. Bueno, que es, digamos, lo que en la práctica hay que mirar con atención, claro, ¿no? Pero le quería preguntar, doctor Óscar Vázquez, lo siguiente, yéndonos digamos, a los pasos que usted bien nos ha descrito esta mañana. La responsabilización, ¿no es cierto?, el determinar si hay una responsabilidad o no, ¿se da, digamos, en qué sentido? Porque no media, ¿no es cierto?, un mandato judicial, no es que determina la responsabilidad vía juez o una instancia de que él ha cometido el delito. ¿Es por qué? Porque los delitos porque hay flagrancia. O sea, se identifica quién ha cometido el delito, la víctima está a la vista y se logra detener al joven. ¿Cómo se hace para determinar la responsabilidad? Perfecto. Bueno, trabajamos dos figuras que están en el Código del Niño Adolescente. Una figura es la remisión fiscal.
¿no? El fiscal tiene la posibilidad de denunciar por el principio de oportunidad o no denunciar al adolescente, ¿no? No abrirle proceso, ¿no? La mayoría de los casos que nosotros hemos trabajado, el fiscal no les abre proceso, porque el chico efectivamente ha sido detenido, él reconoce el hecho, bueno, tiene la disposición de participar en un programa, quiere reparar el daño. Entonces, si se dan esas condiciones, el fiscal evidentemente ya no denuncia el caso, ¿no? Pero eso significa que el adolescente no se va a su casa y no pasa nada, sino que comenzamos a trabajar con equipos interdisciplinarios, trabajadores sociales, psicólogos, y trabajamos durante 8 meses con este chico, trabajando con todas las redes que hay en la comunidad, parroquias, bomberos, etcétera. Trabajamos todo. En el caso de los casos que son un poquito más graves y que el fiscal los denuncia, la jueza nos envía a los chicos a nosotros, y nosotros en convenio con el Poder Judicial también armamos un programa de responsabilización con el adolescente, ¿no? Entonces, si ustedes van a Maranga, van a encontrar muy poquitos casos del Agustino. Si ustedes van al Centro Juvenil de Chiclayo, van a encontrar muy poquitos casos de Chiclayo. Y es que ya hemos comenzado a trabajar. Qué interesante. Ahora, doctor Oscar Vázquez, pero entonces, y esto siempre con la anuencia de la víctima, ¿no es cierto? O la víctima no tiene nada que decir. Es decir, ¿qué pasa si es que la víctima, ¿no es cierto? Bueno, el fiscal valora, ¿no es cierto? Y dice si abre o no investigación, si denuncia o no, etcétera, o empieza a poner a funcionar todo el sistema de justicia. Pero la víctima, ¿cómo se vincula con esos hechos posteriores ya en medio del programa? Sí, nosotros luego de que el chico ha cometido la infracción, hacemos una evaluación y el chico está dispuesto a reparar el daño, está dispuesto a encontrarse con la víctima. Si se dan esas condiciones, es en ese momento que nosotros vamos a buscar a la víctima. Y conversamos con ella, le explicamos el programa y le explicamos si ella quiere encontrarse con el adolescente, escuchar las disculpas y ver la reparación del daño. ¿Y cuál es la reacción? Mire, normalmente casi el 20% de las víctimas acepta la reunión. El 80% muchas veces no acepta la reunión, pero eso no quiere decir que no quiere mantener algún tipo de comunicación con el adolescente. O sea, no quiere encontrarse cara a cara, pero sí quiere mantener una comunicación. En estos casos que el adolescente y la víctima no se encuentran, lo que hacemos es establecer mecanismos de comunicación. Por ejemplo, el chico le escribe una carta, desarrolla alguna cosa que él sabe hacer, por ejemplo, pinta un cuadro. Tiene diversas maneras de expresarle sus disculpas. Y como manera de reparar el daño, hacemos que este adolescente haga algo en servicio a su comunidad. Por ejemplo, vaya a trabajar con otros adolescentes, con otros niños, con los ancianos, y todo eso se le comunica a la víctima. Y la víctima realmente luego se siente satisfecha y ella dice efectivamente sí, yo quiero, o ella puede decir, ¿no? Yo quisiera que este chico haga tal cosa, yo quiero que este chico retorne al colegio, yo quiero... Entonces esa expresión no se pierde, ¿no? Entonces, en general, las víctimas se sienten muy satisfechas con el programa. No, claro, porque además el otro asunto pasa por que rompe la cadena de la impunidad. Porque la gran queja ciudadana es que a mí me roban pero no le pasa nada porque era un celular y no pasa nada. Entonces la sensación es que a uno le puede pasar cualquier cosa y el responsable anda tranquilo. Pero aquí lo que se está haciendo es, claro, no es la cárcel lo que compete o lo que corresponde, sino una manera en que él reconozca que ha cometido esa infracción y que tenga algún mecanismo de devolverle, ¿no es cierto?, a la víctima eso que en ese momento se generó. Bueno, ¿no? a la víctima y también a la comunidad. Porque también el adolescente no solamente, digamos, ha vulnerado los derechos de una víctima, ha generado inseguridad, ha generado miedo, entonces él tiene que ser consciente de que tiene que reparar. Y lo que buscamos es que él realmente, vamos a llamar desde un deber moral, él sienta la necesidad y el deseo de querer reparar el daño a la víctima y a la comunidad. Y a través de ese acto de reparación, él mismo se está reivindicando con la comunidad y está logrando que la comunidad vuelva a confiar en él. Sí. Y él, no, es un proceso. Ahora, ¿y cómo se ve esto engarzado con la institucionalidad que tenemos en materia de administración de justicia? Usted ha dicho, coordinamos con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, y a mí me consta, porque yo he conversado con fiscales de la Nación, o he conversado con presidentes de la Corte Suprema acá, y hablan mucho de este programa. Y dicen esto de la justicia restaurativa, juvenil, es muy importante y de verdad, por lo menos yo he sentido que le da un nivel de importancia real, ¿no? Mire, el Ministerio Público, después de varios años, ha asumido el programa como propio, con sus propios presupuestos, etcétera. Y luego el Consejo de Política Criminal, el CONAPOC, en la actualidad ha diseñado un plan nacional
donde el enfoque es la justicia restaurativa. Entonces, con los que estamos trabajando, jueces, fiscales, ellos se dan cuenta que efectivamente se puede trabajar, se puede hacer cambios con los adolescentes, están convencidos. Y lo interesante es que otros países ahora, por ejemplo en Paraguay, hemos estado en Paraguay, están haciendo lo mismo y quieren que los vayamos a apoyar. Ecuador, en Colombia, en Bolivia, porque se dan cuenta que efectivamente la mano dura, el simplemente imponer un castigo, una pena, una cárcel, eso no tiene solución. No, termina contraproducente, ¿no? Genera tranquilidad en la población, porque la población se siente insegura, pero a la larga lo que estás haciendo es sobrepoblar las cárceles. Y las cárceles efectivamente se convierten en una escuela del crimen, lugares donde los criminales pueden hacer sus fechorías y no se trabaja. Lo que nosotros estamos haciendo es lo que las normas internacionales señalan, ¿no? Los casos graves deben ir a ser privados de libertad, pero los otros casos se pueden trabajar con muy buenos resultados, logrando beneficios. El adolescente se responsabiliza, se trabaja con la familia, la víctima está satisfecha, la comunidad está satisfecha, se reintegra el adolescente, no se vuelve a cometer otra infracción, y los casos graves están yendo efectivamente. Sin duda. Ahora, ustedes trabajan en el Agustino y en Chiclayo. Chiclayo, pero el Ministerio Público Eso le quería preguntar. Ha ampliado a Chimbote, a Trujillo, a Lima Sur, vía María del Triunfo, vía El Salvador, vía San Juan de Miraflores. Claro. Está el Ministerio Público en intención de abrir Cajamarca, Arequipa y otras zonas donde se está expandiendo, vamos a llamar este enfoque, esta metodología. No, pero además no solo porque es innovador, sino porque da resultados concretos. Ha recibido inclusive premios y que yo he visto, lo que habla muy bien del trabajo que están haciendo y de lo productivo que está haciendo, ¿no? Ojalá esto se siga extendiendo, pues, y que las autoridades del sistema de justicia sigan haciendo de esto o hagan de esto ya una política pública, ¿no es cierto? Que además el tránsito es interesante, porque viene desde una organización, empieza a funcionar y después el Estado lo empieza a tomar y ya lo desarrolla de una manera más... En lo que estamos haciendo ahora, desde la Fundación, es que el Ministerio de Economía y Finanzas financie todo el programa. Hay un plan nacional de prevención y tratamiento del adolescente, pero muchas veces los planes que nosotros hacemos se quedan en muy bonitos planes. Entonces lo que estamos haciendo, hemos costeado cuánto cuesta este plan por 7 años, más o menos, desde prevención. ¿Y cuánto cuesta? Más o menos vale 1.700 millones de soles. ¿Por 7 años? Por 7 años son cerca de 200.000, pero ¿qué se construirían? Casas de la juventud, se trabajarían con colegios, se trabajaría con drogas, jueces, fiscales, equipos de víctima, centros juveniles, centros... O sea, está todo. Y lo que estamos haciendo ahora es hacer la posibilidad de presentarle al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta para comenzar a financiar el PENAPTA. Entonces, la idea sería que ya no solamente esté reconocida en un documento, en una política, sino que esta política tenga un financiamiento. No, pero además esa plata igual, doctor Oscar, que se va a gastar, por ejemplo, en los penales, porque la gente cuando va a los penales igual tiene que pagar la manutención y todo, y finalmente no resuelve el problema, ¿no es cierto? ¿Qué representa esos 1.700 millones? ¿Cuánto? Representa lo que el Ministerio de Educación, el tercio que no gastó el año pasado. Claro, eso es lo que cuesta. Sí, pues, o sea, no es factible. O sea, por 7 años y se puede hacer. Y da resultados, que es lo más importante, ¿no? Bueno, muy bien, ya lamentablemente no tengo más tiempo, pero quiero agradecer a Óscar Vázquez, su director de Tierra de Hombres, por haber venido a visitarnos esta mañana, por contarnos esta experiencia tan importante y para saludarlo y felicitarlo, por cierto, por el trabajo. Y qué bien que el Ministerio Público esté ya tomando esto y ojalá el Ministerio de Economía pues entienda esto en perspectiva y de los recursos que se necesitan. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muy amable. No hay más tiempo ya para hoy. Conmigo será hasta el día de mañana de 7 a 9 aquí en No Hay Derecho.